versículo 17 del capítulo 1 dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y al final del capítulo 2 termina diciendo que el pez vomitó a Jonás en tierra. Es decir, ambos capítulos terminan en el mismo hecho. Jonás al final de 3 días y 3 noches. El capítulo 2 es una narración enfocada a lo que le pasó a Jonás. Este mismo estilo narrativo se ve en Génesis capítulo 1 y 2, cuando habla del mismo suceso pero de diferentes maneras, o sea, en dos capítulos distintos. En el uno habla de toda la creación y en el 2 se centra en el jardín de Edén. Bien, en el capítulo 2 inicia así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Si suponemos que Jonás murió, entonces estas son sus primeras palabras de la nueva vida. Yo creo que Jonás fue tragado por el gran pez, murió casi instantáneamente y estuvo 3 días sin vida, al estilo Lázaro o Jesús. Y luego, al darse cuenta de que Dios lo había revivido, comenzó a adorarle con esta oración. Jonás se había metido en este embrollo solo, y Dios, aunque lo acompañó, no lo libró instantáneamente, como nosotros hoy, que aunque creemos en Cristo, no por eso seremos librados de toda la corrupción de nuestro alrededor, ni la que hemos generado nosotros mismos instantáneamente. La maldad existe y Dios la destruirá, pero será en un tiempo que solo Él conoce. Nosotros tendremos que afrontar las consecuencias de nuestros actos, pero la diferencia es que no estaremos solos. Quizás si oramos como Jonás, amanezcamos mañana regurgitados en alguna playa soleada. En este verso Jonás menciona el Seol, pero ¿qué significa esa palabra? Es muy extenso su significado, no tiene una definición estricta y homogénea, sino que tiene diversas aplicaciones y por ende diversos significados. Su connotación está ligada a la muerte. Puede significar sepultura, infierno, hades, tumba, sepulcro, lugar de los muertos, el lugar donde los muertos siguen existiendo. Es tan variado su sentido que lo más saludable es tomar este término según el contexto, si no habrá contradicciones. Y para muestra el pasaje que estamos estudiando: desde el seno del Seol clamé y me oíste. ¿Qué es esto? Una persona hablando desde el lugar de los muertos. Es lo que de manera literal se entiende que hizo Jonás, pero si realmente es un lugar de los muertos, él no podría decir ni hablar porque está muerto. Sin embargo lo hace, y es cuando entendemos que no podemos ser literales cuando hablamos del Seol. Lo coherente es suponer que murió e interpretar su oración como de agradecimiento extremo y enaltecimiento a Dios, reconociendo que Él es Señor de la vida y el Señor de la resurrección. Así Seol no tiene un significado exacto. Por ejemplo, para Jonás fue el peor lugar que pudo haber pasado, por el peor lugar que pudo haber ido. Vivencia que claramente contrarresta a lo que Dios hizo por él, y se muestra en todo el capítulo 2, donde leemos 5 tiempos dobles, uno de sufrimiento y otro de agradecimiento, y al final una conclusión. Este es el ritmo que se maneja en toda la oración. Veámoslos. Primer tiempo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Aquí se nota cómo para Jonás Seol significa angustia, y que dice la misma frase de dos formas diferentes, en las que habla de angustia y clamor, y por el otro lado de la atención de Dios hacia él. Por eso dice que lo escuchó. Segundo tiempo: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas veré tu santo templo. Después del más existe la contraparte. La primera es donde es desechado por Dios, y la otra donde dice que verá el santo templo de Dios. Nuevamente hay un tiempo doble, ¿no? Tercer tiempo: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Nuevamente, aquí vuelve a contraponer la calamidad con la gracia. Incluso contrasta la muerte con la vida, es decir, aquí está hablando de la resurrección. Él dijo: tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuarto tiempo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí el mismo contraste dual, y además habla de una oración previa. Antes de morir, dice que su alma desfallecía y se acordó de Jehová, y luego dice que su oración llegó hasta su santo templo. Es como si a punto de morir comenzara a orar, algo así como Cristo cuando antes de morir le habló a Dios su Padre. Así que ya saben. Quinto tiempo: los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan,
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. En este punto habla de la vanidad y la misericordia de Dios. Nuevamente hay un ritmo doble. Misericordia, que es llamada salvación de Jehová, aquí dice al final, la salvación es de Jehová, es decir, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Recordemos lo que significa el nombre de Jesús, que proviene del hebreo Yeshua, Yeshua, y hay muchas variantes, pero todas dan este sentido. Ya es la contracción de Yahvé, que es Dios. Yeshua, o todo su Shuach, por ahí también leí, que significa salvación o salvar. Entonces aquí significa que Dios salva o la salvación tal cual, ¿no? Quizá por este versículo Jesús menciona a Jonás, porque Jonás nombró a Jesús primeramente. Sexto tiempo o la conclusión. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No fue instantáneamente la liberación como ya lo habíamos dicho, pero a fin de cuentas Jonás salió vomitado de la boca de esa ballena, y fue porque Dios lo mandó. Así será el día del juicio final. Todos seremos resucitados, unos para vida y otros para muerte eterna. La pregunta es, ¿están listos para ser vomitados? Esto ocurrirá, entonces nosotros debemos de preparar para tal acontecimiento. Por favor, no seamos negligentes con nuestra vida, porque nuestra eternidad depende de ello.